la primera pregunta, como ya sabes, Gerardo, para presentarte y para definirte un poco, cuéntale a los oyentes quién eres y cuál es tu desempeño actualmente. Muy bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Santiago y bueno, pues en el plano profesional, que entiendo que es el que interesa aquí, pues soy un ingeniero civil que trabaja para la administración pública desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues dentro de ese desempeño, pues tanto del plano de la profesión como desde servidor público, pues intento hacer mi trabajo lo mejor posible. La siguiente pregunta que te queríamos hacer era que ¿cuál es una frase con la que te sientas identificado o la frase que te defina? Bueno, yo no sé si da tanto como para una frase o lo dejamos en una palabra, que a lo mejor es más corto y más definitivo. Perfecto. Yo creo que me gustaría que además, bueno, uno se puede definir como quiera, lo importante es cómo le definan los demás, ¿no? Pero me gustaría que la palabra que se asociara a mi desempeño profesional fuese compromiso. Intento y, bueno, modestamente creo que consigo pues ser una persona comprometida, como os decía, con esa responsabilidad profesional y con esa responsabilidad que como servidor público da el que tu trabajo se orienta directamente a los ciudadanos y repercute en sus condiciones de vida, ¿no? No en exclusiva, no solo los trabajos de los servidores públicos repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos, pero bueno, en nuestro caso es nuestra razón de ser. Como siguiente pregunta, teniendo en cuenta tu desempeño laboral día a día, si tuvieras que explicarle a alguien qué es la accesibilidad universal, ¿cómo explicarías ese concepto? Bueno, yo creo que la mejor explicación que hay de ese concepto es la que figura en la ley, ¿no? Como esa condición que deben reunir, bueno, como sabéis, no la voy a repetir entera, ¿no? Pues los procesos, los elementos, los espacios, los objetos, para que sean accesibles en su uso de manera fácil, segura, confortable y natural por todas las personas. Yo creo que esa definición es difícilmente mejorable, ¿no? Pero sí que es cierto que no es ese concepto como tal no está muy difundido entre la sociedad en general. Hace algunos años yo redacté como trabajo final de un máster, un plan estratégico de la Ciudad de Madrid, en el cual, bueno, pues necesitaba obtener un diagnóstico previo, ¿no? Y en ese diagnóstico previo, pues utilicé algunas herramientas, entre ellas pensamos en alguna encuesta, ¿no? Pero claro, también pensé, yo no puedo salir a la calle y preguntar a la gente, oiga, ¿usted cree que Madrid es una ciudad accesible? Porque entendía que la mayoría de las respuestas iban a ir en el sentido de, pues sí, es una ciudad muy accesible, tenemos el aeropuerto, tenemos el AVE, tenemos muy buenas comunicaciones, ¿no? Utilizando Accesible de acceso, de Claro, poder llegar a... claro, yo creo que para la población en general, en su conjunto, el concepto de accesibilidad está unido a eso, ¿no? Entonces sí que es cierto, a lo mejor porque viene de una traducción de ese concepto de otra lengua, ¿no? De otro idioma y, bueno, a lo mejor no fue muy afortunada. Hay conceptos como usabilidad, por ejemplo, que a lo mejor son más entendibles, ¿no? Pero sí, Se hay que hacer ajustan un poco más. claro, hay que hacer una labor importante para que la realidad, el significado real de este concepto llegue a la población, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, Gerardo, en relación con el entorno urbano, sería que ¿cómo ve usted la evolución en los últimos años? Pues, si te digo la verdad, yo creo que la evolución está siendo exponencial, ¿eh? No cabe ninguna duda que en unos entornos urbanos que no están diseñados ni construidos para ser accesibles durante toda la historia de la civilización, pues la introducción de este nuevo concepto pues es complicado y costoso y lento, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ha habido un avance, como te decía, exponencial. Para ello ha habido muchas herramientas, fundamentalmente la legislativa, o sea, todo el marco normativo que se ha podido ir construyendo. Yo creo que en ese aspecto España es un modelo importante, ¿no? Pues ha servido de base y de impulso para todo lo que viene después, ¿no? Pero como os decía, pues sigue habiendo muchas cosas por hacer.
creo que era muy importante establecer un punto de inflexión. ¿Os acordáis de aquella famosa fecha del 4 de diciembre del 17? Que nuestra legislación, pues en un deseo que no se podía cumplir, pues ponía como fecha para la cual todos los entornos fuesen accesibles. Sí marca un punto de inflexión en el sentido de decir, bueno, pues no hemos hecho todo accesible, pero tenemos claro que lo que se haga a partir de este momento, e incluso a partir de 10 años antes, sí que ya va a ser accesible. No vamos a seguir consumiendo recursos y consumiendo recursos económicos fundamentalmente, en seguir construyendo barreras. Ese freno a esa construcción de barreras, pues creo que es muy importante y creo que se está consiguiendo. Tampoco absolutamente y tampoco al 100%, pero bueno, en ese sentido creo que se ha dado un paso adelante. Y ahora, bueno, falta todo lo demás, falta lo que ya estaba, ¿no? Pero como decía, hay muchas herramientas. El haberse ligado, por ejemplo, el concepto de accesibilidad universal al de sostenibilidad y otros parecidos, pues hace, por ejemplo, que políticas de recuperación por ejemplo, del parque de viviendas existente en una ciudad, con estas subvenciones que hay ahora para regeneración de estas viviendas y demás, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la accesibilidad, pues como os digo, van a suponer un impulso. Si vemos los números fríos, pues todavía podemos estar desesperanzados, ¿no? Viendo la enorme magnitud de lo que queda. Pero si vemos cómo ha evolucionado en no muchos años, pues creo que cabe ser optimista. Estamos de acuerdo. En ese sentido, completamente de acuerdo con usted. Y claro, yo entiendo que para cualquiera de nosotros que tenga cualquier problema en su casa o cualquier situación en su vida diaria que no se le solucione, pues pedirle que aleje un poquito el foco y que vea más en su conjunto las cosas, pues a lo mejor es pedirle mucho, ¿no? Pero yo creo que si lo hacemos así, sí que podemos valorar positivamente, pero ojo, no hay que perder el impulso. la perspectiva, claro. A raíz de lo que has comentado anteriormente, con la fecha del 4 de diciembre del año 2017, ¿cuál es la principal problemática para que ese estándar de fecha no se haya cumplido al 100%? ¿Cuál es el principal problema para el desarrollo de la accesibilidad universal? Bueno, yo creo que desarrollo ha habido. O sea, en mi opinión, yo creo que esa fecha era imposible de cumplir. Era absolutamente imposible, era objetivamente imposible de cumplir, ¿no? Es decir, no, es que todo tiene que cumplir la normativa de accesibilidad para esa fecha. Lo existente y lo nuevo y todo. Pues yo creo que era imposible. Y además, yo creo que colocar esa fecha, vuelvo a decir también desde mi opinión, puede haber sido perjudicial. Y os digo por qué. Cuando en una ley, sabéis además que con esto del desarrollo de la accesibilidad universal, pues hay gente y personas muy entusiastas que lo abrazamos y que seguimos ese camino, pero lamentablemente en la sociedad sigue habiendo muchas reticencias a esto, ¿no? Y sigue habiendo muchas reticencias también entre gente que, digamos, tiene mucho poder de decisión aún, ¿no? Y que se resisten al cambio, se resisten a ese tipo de mejoras. Cuando tú pones algo en una ley que es imposible de cumplir, de alguna forma está desvirtuando el resto de la ley, el resto de cuestiones, porque, bueno, si total, si es que esta ley no vale para nada, ¿entendéis? Es como yo lo veo, ¿eh? Partimos del hecho de que el plazo es inasumible, pues ya la ley no tiene tanto desarrollo, claro. Claro, y entonces, pues para quien lo quiera entender de esa manera, dice, pues como esto ya es inasumible, pues todo lo demás también. Claro. Pero bueno, yo creo que quiero ser optimista y creo de verdad que vamos por el buen camino. Vale, pues la siguiente pregunta es, centrándonos en el entorno urbano, ¿cuál es el procedimiento a seguir para mejorar poco a poco la accesibilidad? Bueno, pues yo creo que el procedimiento a seguir, como comentábamos antes, es asegurarnos, y es asegurarnos, que dicho así parece fácil, no lo es, pero asegurarnos de que todo lo que se construya nuevo, todo el dinero público que se emplee en espacios urbanos y tal, sea un dinero que no genere nuevas barreras, ¿vale? Que no genere nuevas barreras. Eso es importante.
Como os digo, eso dicho así parece que es muy fácil, ¿no? Y dices, bueno, si es que no hay más que cumplir la ley y ya está, ¿no? Y todos los profesionales están obligados y demás y demás. Bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Nosotros, viendo que esto no era tan fácil, pues hemos hecho un intento, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que es dictar una instrucción según la cual todos los proyectos de urbanización, a partir de, en este caso, de primeros del 2018, que fue cuando se dictó esa instrucción, deben incorporar en su memoria un estudio específico de accesibilidad. Un estudio específico que no es un checklist, ¿vale? Porque ya hemos visto que los checklists dan de sí lo que dan, que no es mucho, sino un estudio específico. De hecho, elaboramos hasta un modelo para que los proyectistas lo pudieran utilizar, vamos, para que lo utilizaran, de hecho, ¿no? Que, bueno, viene a tener, pues no sé, según el tipo de obra que sea, pues el estudio de accesibilidad puede ocupar a lo mejor 50, 70 páginas. O sea que no, como os digo, no es un checklist, ¿no? Se pretende que se analice cada una de las soluciones, o cada uno de los diseños que se han adoptado y se explique el por qué. Se explique si cumplen no solo la normativa. Primero, yo digo que la normativa es una herramienta más en nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo no es cumplir normas, nuestro trabajo es satisfacer necesidades. Entonces, yo creo que lo primero que en ese estudio de accesibilidad pretendemos es que se demuestre y se justifique que las necesidades que tiene ese entorno urbano, por ejemplo, respecto de la utilización de las personas, se satisfacen. No me puedo quedar contento con una acera de unos 80 metros de anchura libre en la Gran Vía. Estaría cumpliendo la normativa, pero evidentemente no estaría satisfaciendo las necesidades de los usuarios allí, ¿no? Luego, en primer lugar... Se te ha ido el audio, Gerardo. Sí, perdón. Como decía, en primer lugar, esa satisfacción de esas necesidades. En segundo lugar, comprobamos que cumplimos la normativa. Si el primer punto ha sido sí, el segundo casi siempre va a ser sí. Pero también puede haber ocasiones en las que sea no. Y os explico. Hay entornos urbanos existentes, y no hace falta que me vaya a ejemplos tan claros como puede ser una ciudad como Toledo, pero, por ejemplo, en Madrid, en el distrito de Tetuán, os puedo decir que hay calles, hay algunos viales con una pendiente longitudinal del 25%. Del 25%, ¿vale? Cualquier actuación de mejora que yo haga en un entorno de esos, ¿cumplirá la normativa de accesibilidad? No, no la puede cumplir, es absolutamente imposible. No puedo cumplir pendientes mayores, o sea, menores del 6%. Hombre, No pero puedo. por lo menos realizar los ajustes razonables sí que, Claro, ahí es donde sí que quería puede llegar. ser una Eso es. pequeña Entonces, solución. claro, que no pueda llegar a lo mejor al cumplimiento de determinados parámetros normativos, igual que antes decíamos que cumplirlos no garantizaba la satisfacción de las necesidades que pudiera haber allí. En otros ámbitos, el no poder llegar a cumplir esos parámetros normativos no quiere decir que no se puedan hacer mejoras, y mejoras importantes desde el punto de vista de la accesibilidad y de la facilidad y seguridad de uso, ¿no? Entonces, por eso incluimos ese estudio. Y bueno, yo tengo la percepción, no tengo números fríos ni objetivos, pero yo tengo la percepción que desde entonces los proyectos han mejorado mucho desde el punto de vista de la accesibilidad. Al estar obligado desde el minuto cero, desde la fase de proyecto, a hacer a darle una pensada importante a cada una de las situaciones en las que me voy encontrando y proponer una solución y plasmarla en un documento específico, pues yo creo que habéis supuesto una mejora importante. Y una iniciativa como esta se podría trasladar pues a los proyectos de edificación, sin duda ninguna, ¿no? Pero bueno, como os digo, son herramientas que hay que ir utilizando y ir chequeando su validez. Muy bien. A la hora de realizar un plan de accesibilidad, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos, Bajo su punto de vista. lo que se conoce como plan de accesibilidad, pues por ejemplo, para ayuntamientos y demás, sabéis que la Federación Española de Municipios y Provincias ya sacó hace unos cuantos años pues un modelo a seguir para que los ayuntamientos, los municipios, pues siguieran esas pautas, ¿no? Que ya están definidas. A partir de un buen diagnóstico, sin duda ninguna. De un buen diagnóstico, además, lo más preciso posible, de manera que esa toma de datos me sirva para una toma posterior de decisiones. Porque hay veces se toman los datos de una manera que a mí no me vale únicamente con que me digas qué es lo que está mal. Si yo soy la persona que tiene que tomar decisiones después, pues yo quiero saber, por supuesto, qué es lo que está mal
pero cuáles son las propuestas para poder mejorar, cuáles son las prioridades, porque visto que no se puede afrontar todo de golpe, pues hay que priorizar y tener una valoración económica, si no de detalle, por lo menos en el orden de magnitud. Con lo cual, yo con todos esos datos pueda elaborar un cuadro en el cual a la hora de tomar decisiones, pues pueda atenderlas, ¿no? Porque imagínate que en un municipio se hace un plan de accesibilidad y ese diagnóstico dice que en los espacios públicos urbanos se necesita una inversión que es la que ese ayuntamiento puede afrontar en 15 años, por ejemplo, o en 50. Vale, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Primero necesito ponerle números a todo eso, ¿vale? Y además, como os digo, prioridades. Y resulta que, como te digo, una inversión que me va a requerir, pues eso, 50 años, pero vale, ¿y el año que viene por dónde empiezo? Pues para poder tomar ese tipo de decisiones necesito que haya prioridades, que haya enriquecer ese estudio previo, ¿no? Yo creo que esa es una fórmula importante. Y luego también te diré, eso digamos en cuanto a lo que tiene que ver con los planes municipales de accesibilidad según el modelo de la FEMP, ¿no? Pero yo creo que previo a eso, o en paralelo a eso, lo que tiene que haber es una pensada inicial de cuál va a ser la estrategia para afrontar el tema de la accesibilidad. Y la estrategia no es cuántos pasos de peatones tengo que hacer, sino a lo mejor cómo voy a gestionar con los recursos que tengo en esta organización municipal, pues de poder hacer los proyectos para arreglar esos pasos de peatones o los procedimientos para gestionar las denuncias que pueda haber o los procedimientos para las mil y una cosas que surgen en materia de accesibilidad. Entonces, esa estrategia previa de la que adolecen algunos de esos otros planes que te digo, que son muy detallados en cuanto a actuaciones muy concretas, pero yo creo que antes que pensar en actuaciones concretas hay que pensar en cómo vamos a abordar las cosas, en quién se va a ocupar de abordar las cosas. No es baladí. Decimos, tenemos un plan de accesibilidad, lo que os comentaba de los recursos económicos, ya, pero los recursos humanos también son importantes. O sea, y esto, ¿quién lo va a gestionar? ¿Quién dentro de la organización lo va a gestionar? Por eso yo creo que ha supuesto un impulso importante en aquellos municipios en los cuales se han dado dos circunstancias, ¿no? En primer lugar, que la cabeza visible del municipio, el alcalde o alcaldesa en su momento, de verdad estén implicados en esto, de verdad. No de postureo, sino de verdad. Y con esa verdad y con esa implicación lo que se hace es dedicar recursos propios de la propia organización para decir, pues mira, voy a poner gente que se dedique a esto. No gente que se dedica a otras cosas y que nos juntamos una vez al mes en una reunión. Vamos a hablar sobre accesibilidad. Venga, pues viene el que lleva a las urbanizaciones, más el que lleva servicios sociales, más el que no sé qué, y hablamos en una reunión de 1 hora al mes. No, hay que dedicar personas en exclusiva a este asunto de la accesibilidad. En aquellos ayuntamientos en el que esta circunstancia se ha dado, se ha notado un salto cualitativo importante. Y bueno, ahí hay nombres de municipios. Ávila, por ejemplo, que es un municipio que además ha obtenido reconocimiento internacional, ¿no? Con el primer premio del año 2011 como ciudad accesible, y otros tantos, Santander, Málaga, otros tantos, en los cuales se ha producido esta circunstancia. De acuerdo. También nos gustaría saber, bajo su opinión, ¿cuál es el papel que juega la señalética en la mejora de la accesibilidad universal? Bueno, pues la señalética como apoyo a la comprensión para la utilización de los espacios públicos, pues evidentemente es algo fundamental. Sabéis perfectamente que dentro del desarrollo de las cuestiones de accesibilidad, la parte de accesibilidad cognitiva hasta ahora ha venido siendo un poco la gran olvidada, ¿no? Y yo creo que la gran olvidada, incluso por parte de la propia normativa técnica, ¿no? La propia normativa técnica pues especifica con un grado de detalle a veces exhaustivo, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, cómo hay que construir un baño accesible, ¿no? Está todo súper regulado, ¿no? Pero cuando hay que hablar de accesibilidad cognitiva, pues o no se dice nada o se pasa de puntillas. Seguramente por la dificultad que tiene por parte de las personas que hacen esa normativa
pues de empatizar, ¿no? De ponerse en el lugar, de conocer cuáles son las verdaderas necesidades de una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también en eso se está avanzando. Y como os digo, la señalética es una parte importante, pero no solo la señalética. En el propio diseño de un espacio urbano podemos jugar con otro tipo de elementos previos y complementarios a la señalética que hacen que una persona llegue a un espacio y automáticamente lo comprenda. Comprenda cuál es la zona de circulación de vehículos, imaginaos, por ejemplo, o los diferentes usos de las diferentes zonas de ese espacio, que simplemente de manera visual, a través de hitos y de hacer visuales limpias y libres, sea mucho más fácil el orientarse, ¿no? Y además la señalética, pero no solo la señalética, ¿eh? Además en señalética, el otro día en una intervención que hacía yo en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, yo decía, bueno, si lo de la señalética, desde el punto de vista de los ingenieros de obra civil, parece como que esto de la accesibilidad en el espacio urbano, la gente que se dedica más a temas de, pues eso, carreteras y puertos y ese tipo de cosas, pues como que no tiene muy asumido. Y yo ponía un ejemplo, ¿no? No sé si a lo mejor es disparatado, pero las señales de tráfico son un ejemplo perfecto de señalética, de cómo se ha desarrollado, cómo se han tenido en cuenta la iconografía, por ejemplo, ¿no? La comprensión de los, vamos a llamarle pictogramas que se utilizan en las señales, el código de colores, los contrastes cromáticos, los tamaños de letra, todo eso está muy estudiado. La propia estandarización, de manera que una señal sea la misma en cualquier espacio, en el caso de la señal de tráfico casi a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues yo creo que la señalética pensada para la orientación de los peatones en un espacio urbano, por ejemplo, pues tiene que aprender de esas cuestiones, ¿no? Y además de reflejar otras. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿crees que se va a producir un cambio de paradigma en cuanto a la accesibilidad universal? Pues vamos a ver, sin duda las nuevas tecnologías van a ayudar muy mucho. Y no solo van a ayudar muy mucho, sino que van a dejar, a lo mejor sin efecto, elementos que hoy utilizamos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en redes de encaminamientos, ¿no? Imaginaos en un intercambiador de transporte o algo así. Esas redes de encaminamientos que hoy estamos construyendo y que mediante sistemas de orientación basados en las nuevas tecnologías, pues poco a poco van a quedar un poco en desuso, ¿no? Y es más, se están implementando esas nuevas tecnologías. Sin embargo, yo creo que lo que cambia no es el paradigma. El paradigma sigue siendo el mismo, a mi entender, ¿no? Tenemos claro hacia dónde, cuáles son los objetivos a cumplir. El resto son herramientas, pero qué duda cabe que las nuevas tecnologías van a ayudar mucho y, como os digo, van a dejar obsoletas medidas que hoy estamos implementando, ¿no? Y bajo su punto de vista y según su trayectoria, ¿quién cree que tiene más compromiso con la accesibilidad hoy en día? ¿La entidad pública o la entidad privada? Pues no sabría qué decirte. No sabría qué decirte. No me siento capaz de hacer esa distinción, ¿sabes? Porque lo que sí he podido comprobar es que esto depende mucho de las personas. Y hay entidades públicas donde hay personas comprometidas y tiran del carro para adelante, y también en entidades privadas y en muchas entidades privadas, y viceversa. Vale. Eso es así. Yo creo que, ya te digo, no me atrevería a hacer esa distinción en esos dos campos, ¿no? Porque depende de las personas. Y para que dependa de las personas, pues es muy importante que haya habido una formación, ¿no? Previa. Si de esto se habla en los coles, pues luego cuando esos niños ejerzan su profesión en cualquier ámbito, pues llevarán esto impreso en la piel, ¿no? Como última pregunta, para terminar ya con la charla que hemos tenido, ¿qué consejo le darías a aquellos de esos profesionales que se están iniciando en la accesibilidad universal? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo no se lo ponemos fácil. No se lo ponemos fácil porque, como os menciono, a pesar de los múltiples intentos que ha habido y que también la legislación lo recoge, pero la incorporación de la accesibilidad en los currículos formativos,
sobre todo de las universidades, ha sido entre muy escaso y heroico. Los poquitos casos que yo puedo conocer, incluso algunos han tenido una vida muy corta, llegaron heroicamente a poner en marcha alguna pequeña asignatura, pero que luego desapareció. Me llama mucho la atención. Sí que os comentaba yo de niveles inferiores, ¿no? Bachillerato o educación primaria, pero también hay que comprender que en bachillerato y educación primaria todo el mundo, nosotros hemos intentado proponer a veces acciones en colegios, ¿no? con niños de primaria. Y cuando hemos ido a hablar con nuestros compañeros de educación a proponérselo, nos decían, claro, eso y qué más, porque todo el mundo quiere ir a los colegios de formación primaria a sensibilizar a los chicos en temas de seguridad vial, en temas de respeto y de inclusión en no sé qué, en temas de accesibilidad, en temas... Claro, todo el mundo entiende que hay que ir a la fuente y claro, los pobres críos están que no dan, que no dan abasto, ¿no? Pero como mínimo yo sí que os diría que, o sea, lo que sí es sangrante es que en la universidad no se haya no se haya metido mano a esto de manera seria. Y es que han tenido muchas herramientas. Os recuerdo, conoceréis vosotros que Fundación 11, por ejemplo, estuvo sacando una serie de publicaciones con sugerencias de cómo en diferentes carreras universitarias implementar estos conocimientos en accesibilidad, ¿no? O sea, es lamentable. Y luego esos profesionales salimos a la calle, empezamos a ejercer nuestra profesión y en estas cuestiones pues hay que formarse aparte de. Y tampoco la oferta formativa es ni muy amplia y, bueno, y de calidades variopintas. Entonces lo tenemos complejo, pero es nuestra obligación y además, sea cual sea nuestra profesión, pues una de nuestras obligaciones es formarnos de manera continua y, como decía al principio, para intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Yo tuve un aterrizaje en esto de la accesibilidad un tanto brusco, porque yo pensaba que era un profesional, que esto me interesaba, conocía las normas, pensaba que lo hacía bien, que en los proyectos pues cumplíamos con la normativa y no sé qué. Y precisamente en un curso de estos que se hacen habitualmente, y un curso que, por cierto, pasé luego yo a coordinar, llevo coordinando 10 años, hacemos la típica práctica que además creo que es fundamental, ¿no? De salir a la calle pues en silla de ruedas, con antifaces y bastón y tal, ¿no? No pensemos que por ello estamos acercándonos, pero muy remotamente a la situación real de las personas, ¿no? O sea, porque yo me coloqué 10 minutos en una silla de ruedas, pues no me estoy acercando ni infinitesimalmente a la situación de una persona que realmente vive su día a día en una silla de ruedas, ¿no? Pero incluso así supone, a mí os digo, me supuso un cambio radical y sobre todo un darme cuenta de que no estaba haciendo mi trabajo tan bien como yo creía. Es más, que estaba, como decía, seguía construyendo barreras. Y eso me preocupó mucho. Me preocupó mucho y me cabreó mucho y decidí ponerle coto. Y ahí empezó mi implicación con este asunto de la accesibilidad. Simplemente con la intención de hacer mi trabajo mejor y hacer un trabajo de mejor calidad. Porque para mí sí que accesibilidad, en el fondo, tiene un sinónimo importante que es el de calidad. Yo lo veo así. Completamente de acuerdo con usted. Y muchísimas gracias por la atención que nos ha prestado. Gracias a los compañeros de Infinia por sumarse a esta charla de café, como digo yo, y casi un placer enorme contar con todos aquí y esperemos que esto sea el primer paso para construir la accesibilidad real en todos los ámbitos posibles. Yo, si me permites, Cristian, por supuesto agradeceros a vosotros la invitación y sobre todo agradeceros a nivel personal y profesional, que personas tan jóvenes como vosotros estéis implicados en esta historia. Sois el futuro, ¿no? Y bueno, una empresa como Infinia, con la cual he tenido contacto casi desde su origen, pues me parece que es muy remarcable su actitud, su profesionalidad y su intención. Muchas gracias, Gerardo. Pues nada, yo me despido y reiterando las gracias a los compañeros y
y hasta la próxima. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós, un placer.